Saludos. En esta lección discutiremos el marco de libertades civiles y derechos civiles prevaleciente en los Estados Unidos. Como muchos países del mundo, Estados Unidos tiene un marco de derechos humanos consignado en una Carta de Derechos. ¿Cuáles son los derechos humanos específicos que se reconocen por la Constitución Federal? ¿De qué forma se han incorporado los derechos humanos a nivel federal contra las acciones de los gobiernos estatales? Averigüemos. Comencemos. Los objetivos de esta lección son los siguientes: identificar las disposiciones contenidas en la Carta de Derechos de la Constitución Federal, distinguir entre los términos libertades civiles y derechos civiles, explicar la forma en que se han incorporado las libertades y derechos civiles contra las acciones de los gobiernos estatales, mostrar las categorías de derechos humanos que se integran al ordenamiento político de los Estados Unidos, demostrar cómo los derechos civiles han formado parte de la identidad política y la ideología oficial estadounidense, exponer cómo el marco de libertades y derechos civiles han servido de base para la organización y acciones de movimientos sociales. Libertades civiles y derechos civiles en los Estados Unidos. La Carta de Derechos se encuentra como regla general en las enmiendas a la Constitución Federal. Como vimos en lecciones anteriores, la Carta de Derechos se redacta en respuesta a las críticas antifederalistas. Los padres fundadores entendían que las constituciones estatales podían proteger mejor a los ciudadanos frente a las acciones del gobierno. Como excepción, solo se incluyen unas cláusulas limitadas protegiendo a los ciudadanos en la versión original de la Constitución. Esas son las cláusulas relativas a las leyes de proscripción o confiscación legislativa de la propiedad, Bills of Attainder, el habeas corpus, que permite la excarcelación de una persona si no se le han radicado cargos en un periodo determinado de tiempo, y la prohibición a la penalización por parte de las autoridades federales si no hay una ley previa, leyes ex post facto. Estas cláusulas se consiguen en el artículo 1, sección 9 del texto principal de la Constitución. La base de la existencia de un marco más amplio de derechos humanos garantizados por el gobierno federal es la respuesta política a los señalamientos de que no había garantías al ejercicio del poder por parte del gobierno federal. De ahí vienen las primeras 10 enmiendas a la Constitución Federal que siguen aumentando con el paso del tiempo. En general, los derechos humanos se refieren a aquellos que naturalmente disfruta una persona por el mero hecho de ser humano. Puede reconocerse o no por el Estado. A través de la Carta de Derechos, los Estados Unidos reconoce unas categorías específicas de derechos humanos. Hay que distinguir entre libertades civiles y derechos civiles para entenderlo. Las libertades civiles se refieren a los derechos constitucionales y legales que protegen a los ciudadanos contra las acciones gubernamentales. Se encuentran en varias disposiciones de la Carta de Derechos, particularmente las primeras 10 enmiendas. En cambio, los derechos civiles se refieren a la obligación gubernamental de garantizar un trato igual bajo la ley a todos los ciudadanos estadounidenses. La base es la enmienda 14 de la Constitución que establece la igual protección de las leyes. Al referirnos a la cuestión del alcance de las protecciones de la Carta de Derechos, hay que referirse a la doctrina de incorporación. Inicialmente se vieron las garantías de la Carta de Derechos como protecciones contra las acciones del gobierno federal, no contra las acciones de los estados. Luego de la Guerra Civil, se aprueban las enmiendas 13, 14 y 15 a la Constitución. Estas enmiendas tienen el efecto de afirmar la supremacía federal frente a los estados. Ahí empieza el proceso de incorporación de la Carta de Derechos contra las acciones de los gobiernos estatales. Se lleva a cabo mediante decisiones progresivas tomadas por el Tribunal Supremo Federal, incorporando mediante interpretación varias cláusulas de la Carta de Derechos Federal contra las leyes y decisiones estatales. De ahí viene la doctrina de incorporación. La Carta de Derechos de la Constitución estadounidense tiene un énfasis en derechos individuales. Eso se puede constatar en las disposiciones relativas a las libertades civiles. Quiere decir que garantías tales como la protección contra registros y allanamientos irrazonables, la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos del acusado, entre otros, se ven claramente en la Constitución. Por el contrario, los derechos económicos y sociales se han reconocido por legislación congresional. Eso quiere decir que protecciones laborales, garantías del acceso a la educación
la salud y la vivienda, entre otras, existen por leyes aprobadas a nivel del Congreso. No existen debido a que estén en el texto de la Constitución de los Estados Unidos. Eso es parte de algunos aspectos de la identidad política y la ideología oficial estadounidense que discutiremos ahora. Identidad política frente a realidad social. Como los Estados Unidos se considera una sociedad democrática, la tolerancia hacia la disidencia y la diversidad se considera como parte integrante de la identidad estadounidense. De hecho, la identidad estadounidense enfatiza el logro del sueño estadounidense, American Dream, para cualquier persona que llegue a los Estados Unidos, vista como tierra de libertad y oportunidades desde la llegada de los peregrinos puritanos. Eso se refleja en la Estatua de la Libertad ubicada en New York y que muchos de ustedes habrán visitado. Tomen nota del poema de Emma Lazarus que se encuentra a la base de la estatua, una cita del cual aparece en esta imagen. La ideología oficial se resume en el credo estadounidense, American Creed, de origen anglo-protestante. Esencialmente, el credo estadounidense se resume en dos ideas fundamentales. En primer lugar, la creencia en la dignidad e igualdad fundamental de todos los seres humanos. Eso quiere decir que la herencia, clase, condición social, origen étnico y situación familiar no deben ser obstáculos al progreso individual. Segundo, la creencia en el derecho a buscar las oportunidades disponibles o búsqueda de la felicidad. Eso se logra no por la intervención del Estado o gobierno, sino por el esfuerzo de la persona con una ética del trabajo adecuada. Esto llevaría al éxito material basado en el esfuerzo individual. El credo norteamericano se ha mantenido estable a través del tiempo, ganando aceptación general entre la comunidad política, aunque no sean protestantes o anglosajones. Frente a esta ideología oficial que subyace a la identidad estadounidense, podemos destacar la existencia de focos de intolerancia en la realidad social. El sistema político se caracteriza por periodos en los cuales hay una mayor o menor tolerancia hacia diversos sectores. La intolerancia se centra en individuos y grupos que tienen rasgos y atributos no competitivos o sencillamente excluyentes. Se desarrolla una actitud de intolerancia hacia aquellos que no estén en la misma posición social, étnica, racial o de clase, justificando las desigualdades. Los focos de intolerancia pueden variar a través del tiempo, dirigiéndose el comportamiento intolerante social o gubernamental contra afroamericanos, inmigrantes, ciertos religiosos, disidentes políticos, pobres y mujeres. Estas imágenes muestran algunos ejemplos de sectores objetos de la intolerancia. Los preceptos básicos de la Constitución en relación con los derechos civiles han servido de puntos movilizadores para los movimientos de cambio social. Las luchas de derechos civiles han contribuido a disminuir la brecha entre la realidad social y la ideología oficial. Los preceptos básicos de la Constitución en relación con los derechos civiles han servido de puntos movilizadores para los movimientos de cambio social. Esto ha propiciado la ampliación lenta y penosa de la comunidad política, rebasando las limitaciones de la Convención de Filadelfia, el momento fundacional donde se redactó la Constitución, y diversos grupos fueron excluidos. ¿Recuerda la tesis de Byrd que planteaba la cuestión de los presentes y ausentes? Eso ha llevado a una rearticulación de las identidades de los grupos minoritarios, enfatizando aspectos de su identidad racial, étnica, religiosa o política para resaltar sus contribuciones a pesar de experimentar múltiples formas de discrimen. Finalizamos con unas porciones de un famoso discurso del líder afroamericano del Movimiento de Derechos Civiles Martin Luther King, pronunciado el 28 de agosto de 1963, al finalizar una marcha en Washington, D.C. Ahí King pretendía esbozar los fundamentos de un American Dream alternativo, posracial y étnico, pero al mismo tiempo complementario a la ideología oficial que ha servido de base a la identidad estadounidense. Luego de ver este video, podrás reflexionar sobre si ha continuado esta disminución de la brecha identificada o si hay un estancamiento o regresión al momento presente. Hasta aquí esta lección. La próxima vez procederemos a examinar el tema de los partidos políticos y las elecciones en Estados Unidos. Hasta la próxima.